Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un salario para aquel que no trabaja pero cree. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, ahora leamos la declaración de los versículos 4 y 5 de Romanos capítulo 4. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, como gracia, pues, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice Vernon McGee que lo usual es que un obrero reciba un salario por los servicios que preste a su empleador. Un hombre trabaja por cierta cantidad de dinero y se le paga esa suma de dinero una vez que ha finalizado su trabajo. Ahora, es obvio que Abraham no era un obrero, porque él no se ganó lo que recibió. Él no trabajó como trabajan los obreros por un salario. Él recibió su salvación de la única otra manera en que podía haberla recibido, y fue por el favor inmerecido de la gracia de Dios en Cristo Jesús, que es como se la han ganado Abraham y todos aquellos que fueron justificados por Dios. Así que Abraham y todo aquel que fue justificado por Dios no lo fue porque haya trabajado por ello, sino porque creyó a Dios y Dios le justificó en su Hijo. Pero al que no trabaja, dice aquí en este versículo, y eso indica que no se puede hacer nada para merecer la salvación, sino tan solo creer en Él, es decir, en Dios que declara justo al que es indigno de justicia. Y la única clase de persona que Dios está salvando, querido amigo, es al injusto. Ahora alguien quizá podría preguntarse, ¿quiere decir entonces que Dios no salva a las personas buenas? Bueno, nómbreme usted a alguna si pudiera hallarla. Simplemente no hay personas que desde el punto de vista de lo que Dios demanda para la salvación puedan decir que son personas buenas y que por lo tanto se merecen el cielo. Tal vez las personas que son consideradas buenas puedan serlo si usted los compara con lo peor de la sociedad. O tal vez usted pueda considerarlas buenas porque las ha visto hacer buenas acciones. Pero en vista de que todos somos igualmente pecadores e igualmente carentes de nada bueno que nos haga dignos del cielo, es que podemos decir que Dios justifica por la fe a los injustos, a los carentes de justicia, que somos todos nosotros por igual, independientemente de cómo seamos considerados por las personas. ¿Recuerda usted en el capítulo 3 de esta misma carta a los Romanos, versículos 10 y 12? Ahí leímos, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso según las normas de Dios, no según las normas mías o las suyas, o de la sociedad o de una religión. Si usted cree que alguien es bueno y que por lo tanto se merece el cielo, sería como decir que Dios miente y que Cristo murió y resucitó en vano por los pecadores, porque al fin y al cabo ellos podían haberse salvado por sí mismos haciendo buenas obras. Y si no lo hicieron, si no se justificaron a sí mismos haciendo buenas obras cuando podían, entonces sería doblemente injusto si Dios les salvara habiendo ellos podido salvarse a sí mismos. Entonces los hubiera salvado incluso cuando ellos no querían ser salvados. Y esto hubiera sido triplemente injusto para aquellos que hipotéticamente se hubieran salvado a sí mismos haciendo buenas obras, porque sería muy injusto que Dios salvara a los que hipotéticamente se lo hubieran ganado y a los que no también. Esto hubiera sido absurdamente injusto. Pero tal cual Pablo ha demostrado por las Escrituras, nadie, absolutamente nadie es tan bueno que merezca el cielo, y todos somos igualmente pecadores y carentes de toda justicia personal. Las buenas obras en nada colaboran en cuanto a la salvación, y es por esto que tiene sentido que Cristo haya venido y dado su preciosa vida en la cruz del Calvario en rescate por los pecadores. Y tiene sentido que el medio para recibir ese perdón, justificación y salvación sea la fe, y bajo ninguna posibilidad sea posible recibir esto por medio de las obras. El texto dice claramente, al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, es decir, como una gracia. El diccionario bíblico Andrew Worth comenta que la idea de gracia está en contra del principio de la obra. La gracia tiene que ver con recibir libremente el regalo dado por Dios
Las obras tienen que ver con ganar nuestro mérito delante de Dios por nuestros propios esfuerzos. Al que obra lo recibe porque se lo deben o como deuda, como dice Pablo aquí. En tal caso, Dios le estaría debiendo la salvación a aquel que trabajó para ganarla, tal cual un patrón está en deuda con su empleado una vez que éste ha finalizado el trabajo que le encargó, y sabemos que esto no es posible porque Dios no es deudor de nadie. Un sistema de obras busca poner a Dios en deuda con nosotros, haciendo que Dios nos deba su favor debido a nuestro buen comportamiento. En el pensamiento de obras, Dios nos debe la salvación o la bendición debido a nuestras buenas obras. Pero al que no obra, sino que cree aquel que justifica a los pecadores, le justifica a él. Entonces la justificación que recibe, la recibe como una gracia, como un regalo inmerecido y más que inmerecido, como un regalo contrario a sus méritos, lo cual es simplemente extraordinario. Y al decir, pero al que no trabaja pero cree, Dios no está aquí alabando la pereza. Tampoco está diciendo que uno puede hacer deliberadamente el mal. Si total y de todos modos la justificación de nuestra alma es un asunto de fe, no de obras, perezca tal pensamiento. Murray comenta, la antítesis no es simplemente entre el que trabaja y el que no trabaja, sino el que trabaja y la persona que no trabaja pero cree. No es como si Dios estuviera feliz con nuestra condición de impíos. No somos justificados debido a nuestra impiedad, sino a pesar de nuestra impiedad, cuando reconocemos nuestros pecados y tenemos fe en Jesús de que Él vino para limpiarnos de toda nuestra maldad. Morris, citando a Dindy, comenta lo siguiente respecto a esta frase que dice que Dios justifica a los impíos. La frase paradójica no sugiere que la justificación es una ficción, ya sea legal o de algún otro tipo, sino que es un milagro. Por eso cabe preguntar hasta este momento, ¿este milagro se ha aplicado a su vida? ¿Usted ha recibido por la fe en el Hijo de Dios ese salario que no pudo ganarse por usted mismo, ese premio que nunca pudo obtener por sus esfuerzos, esa salvación que no se merecía y por la cual no trabajó, pero que sin embargo por la fe la recibió? ¿O usted aún se encuentra esforzándose y tratando de poner a Dios en una posición como la de un patrón que le debe algo porque usted ha hecho mucho para él? Perezca tal pensamiento en usted. Dios no le debe nada a usted ni a nadie. Él no es deudor de nadie. Nosotros le debemos a Él y jamás podríamos pagarle porque no hay cosa que podamos hacer para ganarnos su perdón y salvación. Pero podemos creer. Y entonces nuestra ganancia de perdón, salvación y vida eterna no será un premio a nuestros esfuerzos como nosotros pensábamos erróneamente, sino un regalo inmerecido, una gracia, un don que recibimos simplemente porque Dios nos amó en su Hijo y tuvo compasión de que nos perdiéramos para siempre. ¿Considerará usted que Dios le debe algo? ¿No reconocerá que es más bien al revés, que usted le debe a Él y que nunca podría pagarle? ¿No reconocerá más bien que su deuda ya fue pagada por Cristo en la cruz y que usted solo debe extender su mano y tomar este regalo inmerecido por medio de la fe? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén, amén.